Muy buena tarde y bienvenidos al curso de filosofía. El día de hoy pues vamos a dar inicio con la cuarta unidad, con la guía número 1 y vamos a dar un poco de seguimiento a los temas anteriores. El día de hoy vamos a hablar sobre la identidad cultural. Este es un tema muy importante para todos como personas, como pertenecientes a un grupo cultural determinado. Entonces hay que identificar qué es la identidad, cómo esta pues determina nuestra forma de ser, cómo nosotros la adquirimos también y pues algunos aspectos que le afectan a este tema de la identidad. Entonces vamos a empezar. Entonces, la identidad cultural la podemos nosotros definir como una serie de tradiciones, una serie de valores, de costumbres que van a conformar, ¿qué dice aquí? La idiosincrasia. Esta palabra quizás es nueva para algunos de nosotros, quizás otros ya la conocemos, pero la idiosincrasia se refiere al modo de ser, a la personalidad, a la forma en la que nos comportamos, la forma en la que actuamos dentro de un grupo social, nuestra forma de pensar, nuestras ideas y demás conceptos de este tipo. Entonces, la identidad cultural, pues serían esos valores, esas ideas, costumbres que van a determinar, ¿verdad? Cómo nos vamos a comportar nosotros dentro de un grupo o una comunidad específica. Ok, y bien, la identidad, pues es parte de cómo me siento yo en un determinado grupo, de cómo yo puedo decir, yo pertenezco a este grupo porque yo hago esto, yo realizo la otra actividad, yo utilizo esta indumentaria, en fin, esos aspectos son los que yo puedo ver de identidad. Entonces, la identidad es prácticamente eso. Todo lo que nosotros realizamos, los actos que llevamos a cabo, nuestros hábitos, nuestras costumbres, que nos identifican o nos distinguen un poco como parte de un grupo. Aquí hay una frase muy importante que la vamos a analizar. Dice, tener conocimiento de una identidad cultural les permite a los individuos tener conciencia de la otredad. ¿Qué significa este enunciado? Que al conocernos a nosotros mismos, al conocer nuestra propia cultura, al identificarla, al ver en qué se diferencia de las demás, entonces nosotros vamos a tener la curiosidad cuando vemos a otra persona que su cultura es distinta a la nuestra. Entonces nosotros vemos a esta persona cómo actúa, el idioma que utiliza, aspectos de ese tipo. Y entonces nosotros decimos, qué interesante, yo no sabía que en este lugar se hablaba este idioma, yo no sabía cómo era la vestimenta de este lugar, yo no sabía que aquí se come este tipo de comida. Entonces eso nos hace conscientes de que existen otras culturas distintas a las nuestras y eso refuerza nuestra identidad, porque nosotros decimos, qué interesante, ellos creen en esto, pero yo no creo en eso. Entonces dice, entonces me siento orgullosa de pertenecer a este grupo. Y ahí es donde se va formando la identidad de nosotros como individuos. Muy bien. La imagen colectiva se refiere a la idea que nosotros tenemos sobre un determinado grupo cultural. Una imagen colectiva pues nos da una idea de forma general de un cierto grupo, pero la identidad también se construye al conocer esa imagen colectiva. Entonces yo puedo decir, el guatemalteco es una persona muy trabajadora.
Entonces yo voy a interiorizar eso, yo voy a reflexionar sobre ese aspecto, voy a decir, los guatemaltecos nos caracterizamos por ser personas muy trabajadoras. Entonces yo tengo que hacer esto para convertirme en un buen guatemalteco, en una persona que es trabajadora. Lo mismo puede suceder con otros lugares, es decir, es que mi cultura es muy disciplinada. Entonces, yo voy a hacer esto porque también quiero ser disciplinado, quiero pertenecer, quiero identificarme con este grupo al que yo pertenezco. Entonces, puede que haya una imagen colectiva. Es que el guatemalteco es muy peleonero, un ejemplo. Entonces, le gusta mucho el conflicto. Entonces, yo voy a decir, no, alto, esto no es parte de lo que a mí me han enseñado, de lo que yo hago. Entonces, quiero que cambie esa idea sobre mi pueblo, sobre mi imagen colectiva. Entonces, yo voy a hacer un cambio, voy a hacer una pequeña diferencia y no me voy a comportar. Entonces ahí es donde voy a ver con qué aspectos me voy a identificar y con cuáles no, por supuesto. Okay. La religión también muy bien es parte de esto, al decir que hay cierto grupo, pero si yo siento que no pertenezco a ese grupo, yo tengo la oportunidad de decir, no, yo no quiero pertenecer a este grupo, yo voy a pertenecer a este otro grupo religioso y está bien, con eso me estoy identificando. Muy bien. Ok. La palabra identidad como tal, ¿verdad? Como concepto, proviene de una palabra en latín que es identitas, que se refiere a rasgos y elementos que definen o diferencian a un grupo de individuos del resto de agrupaciones humanas. Por ejemplo, si hablamos del continente asiático, comúnmente, o hay varios países de ellos que dentro de sus rasgos, hablando físicamente, los distinguen los ojos, ¿verdad? Por eso decimos nosotros, por ejemplo, chinos, ¿verdad? Y nosotros decimos chinos no por el país, sino por la caracterización de los ojos que ellos tienen así muy rasgaditos. Entonces, esa es una forma de identificarse también, de diferenciarlas al resto. Una identidad cultural se caracteriza por estar influenciada de manera notoria por el entorno en el que se desenvuelve el individuo, así como también por su contexto histórico y cultural. Esta frase es muy importante porque aparte de lo que nos rodea, es decir, de nuestra cultura en cuanto a costumbres, a hábitos, a tradiciones, también tiene mucho que ver la historia del lugar al que pertenecemos. Por ejemplo, el continente americano nos dice, o sea, hablemos ahorita específicamente más que todo de nuestro país, no sería el mismo si no hubiese ocurrido la conquista de estos territorios por parte de los europeos. Ustedes saben, ¿verdad?, que hubo un proceso de apropiación de estas tierras por parte de los españoles específicamente para nuestro país y que eso hizo que la identidad cultural de Latinoamérica, incluyendo Guatemala por supuesto, se encuentra muy marcada por el mestizaje producto de este descubrimiento. Es decir, que si los españoles no hubieran llegado al territorio donde nosotros estamos, quizás nadie más hubiera llegado, nuestra forma de vida fuera completamente distinta, fuera mucho más parecida a como las personas que habitaban acá antes de que ellos llegaran. Probablemente nosotros seguiríamos viviendo en una situación así. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el proceso de conquista se hubiera dado no por españoles, sino por portugueses o por franceses o por ingleses, que después fueron los que mayormente tuvieron esta situación? Si fueran ingleses, nosotros no habláramos español, nosotros habláramos inglés y formaríamos parte del territorio de Norteamérica, ¿verdad? O sea, tendríamos una situación cultural más parecida. Entonces, ahí es donde dice que la identidad también tiene mucho que ver con el contexto histórico, o sea, la historia, lo que pasó para que llegáramos a ser lo que somos el día de hoy.
Okay. Nos habla de la preservación de la historia a través del interés por la cultura. Esto quiere decir que la identidad cultural, es decir, que yo pertenezca a un cierto grupo, va a ayudar a que se preserve la historia de mi pueblo. Es decir, que como yo me identifico con un cierto grupo cultural, yo quiero que esa historia, que esas costumbres se mantengan, que no se pierdan. Entonces lo voy a hacer por medio de escritos, por ejemplo, libros. Nosotros conocemos mucho de costumbres y de situaciones mayas por el Popol Vuh. Entonces, este libro lo que hace es preservar la historia de la sociedad, de nuestros orígenes como descendientes de esta civilización. Entonces, la identidad cultural es muy importante para que no mueran las culturas, para que éstas se sigan manteniendo a pesar del paso del tiempo. Muy bien, los elementos de la identidad cultural. En primer lugar, pues, tiene que existir ese sentimiento de identificarse. ¿Pero identificarse con qué? Con una cultura. Es decir, que tiene que existir una cultura para poder sentirse identificada con ella. Pero por supuesto, si no existiéramos las personas, no habría cultura y no podríamos tener identidad. Entonces, estos tres elementos son fundamentales para preservar las culturas. Es decir, que como personas, pues nosotros tenemos necesidad de creer, de hacer y de decir cosas que nos han enseñado. Entonces, eso se convierte en una cultura, en una religión, en una tradición, la cual practicamos y con la cual en algún momento nos vamos a sentir muy, muy identificados. Pero, además de esto, actualmente existe una gran pérdida en la identidad cultural de las personas. Es decir, que la identidad al día de hoy ya no se vive de la misma forma en que se vivía o en la que se creía hace, hablemos, unos 50 años. Pero ¿a qué se debe o por qué es que se está perdiendo esta identidad? Principalmente se debe a la globalización. ¿Cómo la globalización afecta a la identidad cultural? Afecta porque si yo tengo un elemento o yo veo un elemento que pertenece a otro lugar y me doy cuenta de que es algo de que me gusta, entonces yo lo voy a adoptar y quizás voy a dejar de lado otro hábito que probablemente pues no, ya no lo voy a practicar y era parte de mi cultura. Dentro de esto puede ser, por ejemplo, el vestuario. El vestuario, pues nosotros vamos viendo prendas que pueden estar, decimos nosotros, de moda a nivel mundial y como vemos que es algo que nos gusta, pues lo vamos a utilizar y eso no tiene nada de malo, por supuesto. Pero eso ayuda eso ayuda de algún modo a que yo ya no voy a utilizar entonces la vestimenta que utilizan dentro de mi cultura. Entonces ahí va a haber una pérdida de esa pequeña parte. Primero, la vestimenta. Entonces ahí es donde puede haber una pérdida de identidad. Lo mismo sucede con términos de migración. Por ejemplo, las personas que buscan otro tipo de oportunidades fuera de nuestros países, principalmente en el norte del continente, llegan, en algunos casos, pues llevan niños muy pequeños o establecen hasta ya su familia. Entonces, los hijos comienzan a perder esas costumbres, esos hábitos que llevan sus papás y adoptan las de la nueva cultura en la que pertenecen o en la que están viviendo. Puede ser el idioma, o sea, ya dejan de hablar español y empiezan a hablar otro idioma porque pues es el que más, al que más se han acostumbrado, el que más les sirve actualmente.
Entonces, ahí es donde también se puede dar una pérdida de la identidad, porque entonces ya no se sienten orgullosos de ser hispanohablantes, o sea, de hablar español, sino que ellos ya se sienten orgullosos de utilizar otro idioma distinto. Entonces, esa es una causa también muy importante de tener una pérdida de identidad cultural. Muy bien. Con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro el tema y si hubiera alguna duda, no tengan pena, siempre pueden preguntar. Espero que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.